Sobre la vida de Colón se han escrito novelas, cuentos, se han compuesto piezas musicales y obras dramáticas. Cuadros de diversos autores lo muestran con semblante benévolo, estrechando las manos de nativos que lo miran con asombro y admiración. Durante mucho tiempo sus hazañas fueron contadas con un tono épico y en los colegios estaba a la altura de un prócer. Se lo representaba como un gran y entusiasta explorador, un defensor del pensamiento científico, un intrépido navegante lleno de ansias por repartir sabiduría. Hubo incluso un intento desde la jerarquía católica de canonizarlo como propagador de la fe. Sin embargo, en el siglo XX, la admiración por Colón comenzó a ser cuestionada de modo lento pero conciso. Primero se lo trató de vil estafador. Luego sus acciones fueron puestas en perspectiva más amplia y a la vista del eurocentrismo y el imperialismo cultural. La colonización dejó de tener su típica aura de pureza para empezar a mostrar en sus pliegues horribles consecuencias. ¿De qué modo afectaron al mundo las travesías de Colón? Para saber un poco más al respecto, los invito a que nos acerquemos a la vida de este controversial personaje desde una óptica diferente. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí, por compartir estos minutos conmigo. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comencemos. Bobadilla tenía una misión. Debía hacer un viaje y juzgar la conducta de ese hombre tan venerado y repudiado por sus allegados. Debía llegar y evaluar si las habladurías que se habían propagado tenían algo de cierto, si de verdad el despotismo había nublado los pensamientos del almirante. Los reyes rezaron por Bobadilla y luego se limitaron a esperar el veredicto. Quedaron consternados tanto los reyes como el pueblo al ver que Bobadilla transportaba encadenado a ese que pocos años antes había sido tratado como un héroe. Llevaba grilletes en los tobillos y en las muñecas. Sin embargo, el hierro no apretaba su carne. Las mordazas estaban amortiguadas por una buena dotación de trapos convenientemente esterilizados para evitar el sangrado e infecciones. Quienes lo vieron llegar a la costa en ese estado se taparon la boca, incrédulos y confundidos. ¿Qué hacía tan noble hombre tratado como un delincuente? Otros aplaudieron viendo en esos grilletes una sentencia que consideraban más que justa. El hombre no bajó la mirada orgullosa y su pelo ya blanco se movió por los vientos. Claro que se sentía denigrado, pero seguía siendo el gran conquistador, el de los viajes imposibles, el gran Cristóforo Colombo, más conocido por todos como Cristóbal Colón. Pero la pregunta es, ¿cómo terminó así? Empecemos por el principio. El primer biógrafo de Colón fue su hijo Hernando Colón. Esto, lejos de despejar incertidumbre, solo hizo que muchos datos de la vida del hombre se sumieran en el misterio, en exageraciones varias o en anécdotas más ancladas en la visión subjetiva que en la realidad. Sin ir más lejos, el lugar de origen de Colón sigue siendo todo un enigma. Pero los estudiosos del tema coinciden en su mayoría en declararlo genovés. También es un enigma su fecha de nacimiento. Algunos aseguran que fue en 1451. Otros, siguiendo viejos manuscritos, hablan de 1446.
Parece ser que Cristóbal Colón no tuvo una educación privilegiada en sus primeros años. Empezó como artesano y comerciante modesto y tomó contacto con el mar a través de la navegación de cabotaje con fines mercantiles. Su espíritu inquieto y una ambición que lo acompañaría toda la vida hicieron que en esos viajes ampliara sus conocimientos y llegara a entablar relación con reconocidos y eruditos cosmógrafos. Muchos vieron en él un futuro prometedor. Ni los más optimistas en sus ensoñaciones más alocadas llegaron a imaginar cómo y cuánto cambiaría el curso de la historia este hombre. Podemos decir que todo comenzó cuando un grupo de corsarios franceses atacaron la flota genovesa en la que viajaban Colón cerca del Cabo de San Vicente. El barco fue hundido y quien sería el futuro descubridor de América tuvo que nadar a tierra para salvarse. Desde ese momento, sintiéndose tocado por un designio superior y aumentando de ese modo su autoestima, Colón se instalaría en Lisboa y empezaría a forjarse un renombre. Allí trabajaría como agente comercial de la casa Centurión y luego se dedicaría a confeccionar mapas. Gracias a esto empezó a tomar contacto con los grandes geógrafos de la época. Con afán de ampliar su formación, aprendió las lenguas clásicas y fue entonces cuando llegó a leer sobre una teoría que lo dejaría noches y noches desvelado. La teoría que indicaba la esfericidad de la Tierra. Para esa época, aún eran muchos los que creían en una Tierra plana. Con esta nueva revelación, surcando los mares de sus pensamientos, Colón, iluminado, tejió su más reconocido proyecto, ese que inmortalizaría para bien o para mal su nombre. Hoy se sabe que la idea que Colón postuló no fue netamente suya, sino que la elaboró a base de escuchar a otros marineros. No faltan quienes incluso lo acusan de haberla plagiado. La idea era la siguiente: siendo la Tierra redonda, nada impediría entonces abrir una ruta naval hacia Asia por el oeste. Vale aclarar que Colón partía de un doble error. Suponía la Tierra mucho más pequeña de lo que es e ignoraba la existencia del continente americano, que se interponía en la ruta de sus planes. En aquella época, el comercio europeo con Extremo Oriente, basado en la importación de especias y productos de lujo, era extremadamente lucrativo. Dicho comercio se realizaba por tierra a través de Oriente Medio, controlado por los árabes. Los portugueses llevaban años intentando abrir una ruta marítima alternativa a la India, bordeando la costa africana. ¿El proyecto de Colón traería finalmente una solución al asunto? No, pero terminaría siendo mucho más redituable de lo que todos esperaban. Colón ofreció su proyecto al rey Juan II de Portugal, quien lo sometió al examen de un comité de expertos que lo rechazó, y luego probó suerte con el duque de Medina Sidonia, que tildó su propuesta de inviable. Finalmente, la reina Isabel, la católica, aprobó el proyecto de Colón, firmando las llamadas Capitulaciones de Santa Fe, por las que concedía al almirante una serie de privilegios como contrapartida a su arriesgada empresa. Obtenida la financiación necesaria, Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Armó una flotilla de 3 carabelas. Las 3 carabelas más famosas de la historia: la Pinta, la Niña y la Santa María. Pero antes de seguir, echemos un vistazo a unos cuantos kilómetros de allí, a lo que sería el destino de estas embarcaciones. Los taínos fueron los habitantes precolombinos de las Bahamas, las Antillas Mayores y el norte de las Antillas Menores. Se trataba de un pueblo arahuaco que llegó desde América del Sur. La lengua taína pertenece a la familia lingüística macroarahuaca. Había 5 cacicazgos taínos en el territorio que hoy forman Haití y República Dominicana. Se trataba de una civilización con sus propios sistemas de comercio, caza y siembra. Tenían además abundantes costumbres como el batú, un deporte que se practicaba en un espacio rectangular cercado con rocas, en el que 2 equipos se pasaban una pelota fabricada con raíces y hierbas.
Sin usar las manos, los taínos eran por sobre todo prósperos. Sin embargo, para el siglo XVIII habían sido devastados y sometidos brutalmente. Calamidad que tuvo una fecha concreta de origen: 12 de octubre de 1492. El día que Colón llegó hasta ellos. Si se prescinde de la iglesia sin consecuencias de los vikingos, aquella fue la primera vez que un grupo de europeos pisaba tierras americanas. Aunque claro, que ni Colón ni sus tripulantes eran conscientes de ello. Colón describió durante su primer viaje a los nativos como un pueblo gentil y pacífico. Les dio adornos resplandecientes a modo de acercamiento cultural. Y cuando vio que los otros le daban oro a cambio, las cosas empezaron a ponerse feas. De pronto Colón dejó de verlos como gentiles para empezar a verlos como ingenuos. En la tercera jornada, en el lugar anotó en su diario que aquellas personas podían ser muy fáciles de someter. Aquello fue el germen del comercio de esclavos de una punta a otra del mapa. También se encontraron con otro grupo de nativos un tanto más violentos. Una tribu de caníbales que estaba en enemistad con las otras. Así y todo, esto no aplacó la alegría de Colón, que en 1493, convencido de que había alcanzado las costas asiáticas, regresó a España victorioso. Con él iban 2 de sus naves. Es que la tercera no había corrido la mejor de las suertes. La Santa María se perdió al encallar a medianoche en un banco de arena de la isla La Española, o Haití para los nativos. Con los restos de la Santa María se construyó el 12 de diciembre de 1492 el llamado Fuerte Navidad. Allí Colón dejó a 39 de sus hombres con la misión de esperarlo en su segunda llegada al continente. Sin embargo, cuando regresó, halló la construcción destruida y un panorama de terror. ¿Qué había pasado? No nos adelantemos. De vuelta a España, Isabel pidió verse con Colón cuando antes, al advertir la importancia de aquel hallazgo. En las ciudades castellanas se celebró de forma masiva la llegada de las carabelas. Colón fue agasajado por los reyes, quienes escucharon asombrados los detalles del viaje y conocieron a varios nativos de aquellas tierras. Más allá de las posibilidades económicas, la reina se mostró preocupada por las creencias de aquellas comunidades y concluyó que, por el bien de sus almas, debían ser evangelizadas cuanto antes. Para tal propósito, 6 meses después, Isabel dispuso una segunda travesía. Esta vez formada por 17 barcos y cientos de personas como tripulantes, muchas de alta posición. Colón, por su lado, se había convertido en el niño mimado. Se le concedió amplia autoridad en lo que consideraban el Nuevo Mundo. Solo se le pidió expresamente que tratara bien a los nativos. Colón asintió, pero en vistas de lo que terminaría sucediendo, podemos decir que decidió ignorar esa orden. De nuevo, en lo que consideraban las Indias, Colón y los suyos se dirigieron a la fortaleza Navidad y quedaron consternados con lo que encontraron. Los 39 españoles habían muerto. Una docena de cadáveres habían sido colocados para que se pudrieran al sol. A muchos les habían sacado los ojos. Los nativos no tuvieron pudor en confesar los crímenes. Los habían cometido cuando los otros habían empezado a robarles comida y a abusar de las mujeres de las tribus. Colón no castigó al líder local que había permitido aquella matanza por miedo a represalias, pero permitió otros abusos contra los indígenas. Para este entonces, la comunidad nativa había empezado a sufrir unas cuantas muertes causadas por el contagio de enfermedades traídas de Europa. Al ver este panorama, el aragonés Mosén Margarit, amigo personal del rey Fernando, decidió marcharse a España sin pedir permiso a nadie. Robando uno de los barcos, necesitaba poner a los demás al corriente de la situación. El colmo de los desafíos a la corona por parte de Colón fue la captura de 1.600 nativos. En España, la reina Isabel se puso furiosa por esta captura y ordenó al marino que se volviera a poner a aquellos hombres y mujeres en libertad. Entre los nativos que pudieron volver a casa,
se encontraba un joven que trabó amistad con Bartolomé de las Casas, cuyos familiares habían viajado en este segundo viaje a América. Aquel encuentro daría origen a la lucha que de las Casas acometió a lo largo de su vida en defensa de los derechos de los indígenas. De sus textos se valieron sus enemigos del Imperio Español para tejer la llamada leyenda negra, aquella que habla de una España que, lejos de querer abrirse paso llevando la civilización de modo pacífico, solo resultó inquisitoria, fanática, despiadada e intolerante con otros credos y cultos. Las relaciones entre Colón y la reina empeoraron a raíz de este segundo viaje y los dotes del marinero como administrador empezaron a ponerse en tela de juicio. Aún así, Isabel accedió finalmente a una tercera expedición tras 2 años de súplicas. El 30 de mayo de 1498, Colón partió al frente de una flota de 6 barcos y la instrucción clara de que tratara a los nativos con dignidad y los condujera a la fe católica. Una vez en América, la situación que encontró en Santo Domingo era de alboroto, sedición y con centenares de personas enfermas de sífilis. Muchos nativos se habían rebelado y habían terminado muertos. Para cuando entendieron que los hombres de los barcos no eran dioses buenos, las cosas ya habían llegado demasiado lejos. Colón recrudeció sus métodos y, enceguecido por la búsqueda de oro, aniquiló a todo aquel que se cruzara en su camino. Empezaba a aflorar en él un pensamiento cada vez más y más paranoico. Fue entonces cuando los reyes decidieron tomar cartas en el asunto. En la primavera de 1499, Isabel envió a Francisco de Bobadilla a que investigara sobre el terreno lo que estaba ocurriendo en el otro lado del charco. Bobadilla viajó con licencia real para arrestar a los rebeldes y asumir el poder en los fuertes de Colón. Al llegar a la Española, se topó con 7 españoles ahorcados y otros 5 a la espera de ser ejecutados al día siguiente por oponerse al navegante y sus incondicionales. Bobadilla descubrió pronto que Colón había ordenado que le cortaran la lengua a una mujer por el simple hecho de hablar mal de él y sus hermanos, así como cortar el cuello a un hombre por conducta homosexual. Sin dudarlo un segundo, el enviado de los Reyes Católicos asumió el control de la ciudad y fue entonces cuando decidió apresar a Colón, colocándole los grilletes y enviándolo a España. Colón permanecería 6 semanas en prisión hasta que finalmente se le concedería audiencia con Isabel. Pero mientras tanto, ¿qué sucedió con Bobadilla? Bobadilla ocupó el cargo de gobernador de la Española el 23 de agosto de 1500, poco tiempo después de su llegada. Durante su gobierno incentivó la explotación privada y estableció una política según la cual los indígenas trabajarían fundamentalmente en la extracción de oro. Asimismo, entregó nativos a las personas ricas y poderosas con el fin de distribuir con él las ganancias que las proporcionaran. Para Hernando Colón, Bobadilla alentó todo tipo de críticas, injurias y humillaciones contra Colón, solo para esgrimir sus propios crímenes en las tierras descubiertas. El reinado de Bobadilla, sin embargo, no duraría mucho. En 1502, tras ser juzgado, luego de que se le considerara rehabilitado, Colón publicó el libro de las profecías, en el que señalaba la necesidad y urgencia de emprender la conquista del Santo Sepulcro. Aseguraba que él era el hombre que, según vaticinaban las Sagradas Escrituras, debía pasear triunfante la fe de un extremo del otro de la tierra. En esas páginas anunciaba también que en 1657 el mundo sería destruido. A pesar de que para ese entonces los reyes ya dudaban de su cordura, le otorgaron la licencia de un cuarto viaje y apenas 4 nativos con una tripulación de 140 hombres. Colón partió de Sevilla el 3 de abril de 1502 y llegó al Caribe, en las proximidades de la Española, el 29 de junio. Allí, basándose en experiencias anteriores, apreció que se acercaba un huracán. En 1523, por deseo de su hijo Diego Colón, fue trasladado y enterrado en la Catedral de Santo Domingo. Tras la conquista de la isla de Santo Domingo en 1795 por los franceses, se trasladaron a La Habana,
y tras la Guerra de Independencia cubana en 1898, sus restos fueron trasladados a la Catedral de Sevilla, donde reposan en un suntuoso catafalco. A principios de los 2000, un grupo de investigadores encontraron un esqueleto femenino de 1000 años de antigüedad en las Bahamas. Gracias a estudios realizados en ese cuerpo, pudieron afirmar que el ADN de las poblaciones indígenas precolombinas todavía se encuentra en personas vivas. Podemos decir entonces que a pesar de la hostilidad, los taínos finalmente lograron sobrevivir a la colonización europea. Muchos pobladores de las zonas a las que llegó el marinero en sus míticos viajes no se cansan de repetir que Colón no descubrió nada, que fueron ellos los que lo descubrieron a él, que el resto fue una fábula contada por aquellos que buscaban justificar un desmedido derramamiento de sangre que tenía un único propósito: el poder. Muchos sostienen que la leyenda negra de la expansión española es una exageración y una estrategia de vecinos expansionistas que buscaron darles a los españoles mala fama. Para esas personas, igual de ficticios son los informes que Bobadilla ofreció contra Colón. Para muchos, Colón fue un hombre injustamente desprestigiado por haber llegado a lugares de máximo interés para altos mandos que rápido tomaron la decisión de sacarlo del mapa del modo más limpio posible. Para otros, lo que se conoce de los abusos cometidos por Colón y los primeros españoles en América es apenas un poco de la terrible verdad de lo sucedido en aquellos años. Años signados por un genocidio sin precedentes. Lo más probable es que durante décadas, y por culpa de una conquista de tal magnitud que no nos deja ser plenamente conscientes de su existencia, nosotros hayamos sido tan engañados como fueron engañados los pueblos originarios de América. Nuestro valor más importante, nuestro oro, siempre fue nuestro patrimonio cultural. Y nos lo quitaron a cambio de la figura de un héroe que no resultó ser más que un montón de adornos y espejitos de colores. Como siempre, aquí tenemos la visita de mi hermosa Lupita. Y a ustedes gracias por estar aquí, por compartir estos minutos conmigo. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. No olviden dejarme sus sugerencias, comentarios. También pueden escribirme cuáles son esos casos que a ustedes les interesan que nosotros, mi equipo de trabajo, investiguemos. Gracias por ver y hasta pronto. Chao, 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 chao.